Lo primero que habría que decirle a todo el mundo que está viendo esta pieza es que todo es muy difícil, que todo es mucho más complicado de lo que parece, siempre insisto, ¿no? Mi frase es, no existe el botón mágico, no hay un botón mágico donde uno aprieta y salen las cosas, ¿no? Entonces, detrás de cada cosa que vemos, aunque sea un 30 segundos de un anuncio publicitario, hay un montón de horas de producción, ¿no? Todo empieza cuando a alguien se le ocurre la idea, tiene una idea y empieza a moverla, ¿no? Y empieza a plantearse cómo abordar la idea, ¿no? Depende del tipo, si es más creativa, es más lineal, narrativa, o es algo de creación, arte, o cualquier tipo de producción. Hay que empezar con un poco de planteamiento, ¿no? Desarrollar de manera breve en qué consiste la idea, ¿no? Conocemos vocalmente en el mundo técnico una sinopsis, ¿no? Es decir, que cualquiera con 4 o 5 líneas sepa qué se intenta abordar. A partir de ahí ya empieza la búsqueda pues eso, de todo, ¿no? De empezar a hacer un guión, es decir, poner ya sobre el papel cada una de las secuencias en las que se establece el discurso, si es larga, es corta, incluso para un anuncio que son 30 segundos, se establece un guión en el que primero tiene un cuerpo literario y luego pues el equipo de realización hace su división en planos, ¿no? En planos, en secuencias o depende de cómo se aborda la producción. A partir de que eso está hecho, pues hay que plantearse qué medios se necesitan, recursos humanos y técnicos. Entonces uno pone, ¿qué necesitamos? Necesitamos esto, una cámara, 2, 3, qué formato de cámara, cuánto puede costar, en qué decorado se va a hacer, si se va a construir, va a ser natural, localizado, va a ser un interior ya construido, se va a tener que hacer un set. Y a partir de ahí se empieza a trabajar en esa parte y luego pues se cuida cada elemento, ¿no? Cada elemento de una estructura de la gente creativa pues establece una línea de color que el director gestiona, por supuesto, y dirige, y a partir de ahí todo tiene que ir todo tiene que ser una conjunción, porque al fin y al cabo la idea tiene que estar redonda. Si tú haces en muchas películas se ve, ¿no? Que dices, qué buena trama y qué decorado que no tiene nada que ver con, ¿no? Han cogido un decorado, han puesto, al decorado han empezado a dejar que ponga ahí pegotes, ¿no? Un jarrón de no sé qué, un cuadro de Van Gogh, y entonces dices, no tiene sentido, ¿no? Entonces todo tiene que tener estructura y luego ya en la fase de rodaje, y cuando ya todo está rodado y bueno, se han hecho los ensayos con los actores, o sea, se rueda, se firma, pues se tiene ahí empaquetado y pasa a la parte de postproducción, ¿no? Primero se monta y a partir de ahí pues ya se empieza a establecer si hace falta efectos. Bueno, realmente todo el tema de efectos digitales o físicos o tal, se tiene que planificar antes. Siempre cuando se hace un desglose de guión se tiene en cuenta toda la parte que va a requerir cualquier tipo de efectos en rodaje o en postproducción. Entonces ya llega a esa parte y bueno, pues se le da el color adecuado, se le da el formato adecuado, que a veces hay que corregir formato, hay que meter cachas para que valga para cine, se hace para los 2 o 3 formatos y se exportan los diferentes formatos en función de la plataforma donde vaya encaminada, ¿no? Lo mismo si va a una plataforma web o va a una proyección en salas o va a televisión, y en función de eso pues establece las calidades. Pasa el último control y bueno, si hay publicidad y tal, pues ahí entra un departamento también de marketing que haría la publicidad. En el cine actualmente es una de las fases más importantes, pues las películas se amortizan en el primer fin de semana de taquilla, entonces esa parte tiene mucho peso, se dedica mucho presupuesto, pero en las producciones modestas e independientes pues una parte prácticamente inexistente, y luego ya pues nada, se saca al mercado el que sea, al canal al que vaya destinado. Sería un poco la vida, desde el embrión hasta ya el niño parido y en la cuna. Tenemos que dar los primeros biberones. Ahora, en cuanto al tiempo que puede llevar a cabo, ¿no? Nos puede llevar para realizar una producción, va a depender mucho de eso, un poco del tipo de producción de las que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, decía antes que podemos afrontar un spot publicitario, ¿no? Entonces afrontamos un spot publicitario cuyo relato, por muy complejo que sea, es breve, tiene un tiempo breve, pues eso, se están realizando los equipos de medios de una productora publicitaria, pues a lo mejor está realizando su producción en un fin de semana, ¿no? Podríamos irnos al otro extremo, que sería producir un largometraje. Si producimos un largometraje, pues podemos estar hablando en torno a 4 semanas de producción, ¿no? Siempre establecían eso en la cota de 28 días como una referencia, ¿no? Antes era de película de bajo presupuesto, pero ahora casi todas se hacen más o menos
Las superproducciones que tienen muchos medios, pues seguramente utilicen más tiempo porque es mejor, se puede desarrollar mejor las diferentes facetas, ¿no? Y entre medio de esos dos extremos, de la píldora que supone un relato publicitario al largometraje, pues se encuentran los diferentes géneros. Por ejemplo, el mediometraje, que es un género que en España tiene poca distribución, ¿no? Aunque tiene un canal de distribución propio y tiene festivales dedicados, pues no se le dedica mucho tiempo, es 1 hora, luego hablamos sería más o menos casi la mitad de la producción, se podría hacer entre 1 semana y media, 2 semanas, y podíamos bajarnos al cortometraje, ¿no? Pues los cortometrajes de directores noveles se están realizando en 4 días de producción, más o menos, ¿no? Y es un cortometraje un poco más elaborado, pues puede llevar 1 semana, 7 días de producción, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta más que este tipo de producciones se hacen en huecos de actores que trabajan como colaboran, ¿no? A lo mejor luego colaboran ese beneficio se vende, tal. La gente aporta su trabajo, pero no hay una producción como tal. Entonces yo creo que entre esos dos extremos se encontraría un poco el límite, entre los 2 días de una construcción publicitaria hasta las 4 semanas aproximadamente que puede suponer el tiempo de producción de un largometraje. Yo creo que para ser realizador, director, creador audiovisual, como lo queramos llamar, porque en función casi de la categoría podemos dar un nombre, ¿no? Hay que tener una preparación. Nadie puede hacer... Hay gente que está dotada y te sorprende, no tiene ninguna preparación y dice, no sabía nada y mira qué película ha hecho. Puede ser. Genios ha habido en todos, ¿no? Hay un niño que coge un pincel y no sabe nada y te hace un cuadro. Madre mía, genios hay. Pero esto es un oficio. Nadie hace una foto por muy fácil que sea hacer una foto, ni nadie va a hacer una película por muy fácil que sea hacer una película. Mucho más fácil que antes. Antes era casi una cosa alquimista, ahora es más asequible porque los medios digitales han hecho que lo que es la tecnología llegue a más gente. Pero si no tienes una educación, no has visto cine, no sabes cómo distribuir el espacio, distribuir el tiempo, dirigir actores, valorar una mala iluminación, es muy difícil llevar a cabo una producción. Yo creo que es como todo, hay que tener oficio, hay que aprender el oficio y hay que pasar por diferentes fases para ir aprendiendo el oficio para luego poder afrontar una producción. Nadie de la noche a la mañana puede decir soy director de cine. Podría hacer una película, he visto películas de gente que no es directora y ha hecho una cosa. Audiovisual, tiene imagen y sonido, pero no es una película, es una cosa, está muy bien, hay sitio para todo, pero no es una película, es otra cosa, es un buen intento, se lo han pasado muy bien, hay gente que le ha gustado, se ha divertido, pero no es una película, es otra cosa. Yo creo que lo bonito es que todo pueda tener cabida, pero no es lo que entendemos un relato audiovisual serio, que tiene unas intenciones, que tiene un argumento, que busca unos objetivos, no, una cosa un poco, ¿no?, anárquica, que a veces también tiene su gracia, pero no es el oficio de lo que conocemos por oficio de director. Yo pienso que lo primero que tiene en contra el cine español es el público. El público con unos gustos muy anglosajones, muy americanizados, y entonces es muy difícil. ¿Por qué? Porque la etiqueta del cine español, el españolismo, ha sido una mala etiqueta, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos pasado unos años de un cine, todos conocemos, ¿no? Un cine época del destape, época del humor casposo español de la España profunda, que tenía su oficio, que tenía unos directores detrás con un oficio acojonante, o sea, que se podrían valorar, y actores, ¿no? Quiero decir, yo siempre defiendo a Paco Martínez Soria como actor, me parece que tenía su género, tenía su clave de interpretación, pero me parece que era un gran actor, pero claro, actor en el tipo de género que podía desarrollar, no le podían meter a hacer otro tipo de papeles como le pasó muchos años a Resines. Para mí, ¿cuál es el problema del cine español? ¿Qué ha pasado? De ese cine casposo, bueno, pasó la época Miró, que fue un destrozo, porque empezamos a hacer un cine culto. Aquí o se hacía cine culto, o se adaptaba una novela, o se hacía cine de la Guerra Civil. Y ya está, no había otro cine. Se obsesionaron con eso y de ahí nos salimos. Y ahora estamos haciendo lo contrario. Volvemos a recuperar las paridas de 8 apellidos vascos, una serie de televisión que le llaman película, que yo cuando la vi era una cosa que a mí me parecía infecta, o sea, decía, ¿cómo puede la gente haber hecho cola para ver esto? Y nos hemos quedado en ese humor casposo de lo de aquí no hay quien viva, que es incomprensible,
Y de ahí nos hemos ido a intentar parecernos a los americanos, con películas como El Niño. Lo mismo digo, ¿vale? Lo mismo digo, o sea, El Niño es una película, es un intento de ser americano con muchos complejos sin llegar nunca a conseguirlo. Yo para ver secuencias de acción tras secuencias de acción, pues me voy a ver una película americana que tiene una producción detrás, que tiene mucho dinero detrás, que tiene un oficio detrás. Entonces yo creo que el cine español tiene un problema, no ha encontrado su sitio, desde mi punto de vista. No ha encontrado su sitio. No significa que no haya películas que no lo tengan, ¿vale? Pero, por ejemplo, cine de autor español. Nos costaría decir qué director puede haber de cine de autor español, ¿no? O géneros que yo conozco bien, como puede ser el fantástico, el terror, que denostado desde hace muchos años, con un montón de directores con mucha calidad, luego llegan las películas de terror americanas y todo el mundo va corriendo a verlas, ¿no? Hay muchos directores que están en ese género trabajando y no tienen salida, porque el género está denostado. Eso, encima, cine de terror español, bueno, eso no voy a verlo yo. Y entonces yo creo que el cine, no sé si por complejo, por intento de parecerse, no ha encontrado el cine español, creo que no ha encontrado su sitio. Y está dando bandazos continuamente. Y el público español, pues, está educado en el gusto anglosajón y hasta los Goya queremos parecernos a los Oscars, pero no tenemos gracia. Es decir, o sea, sí tenemos gracia, pero no tenemos la gracia que ellos tienen. Entonces, si tú haces una gala española de cine español, no te intentes parecer a nadie, sé tú mismo. Pero claro, ver a un tío español intentando hacer la misma gracia que hace uno en los Oscars, pues dices, ¿no? Este año es que ni la he visto, no puedo criticarla, no la he visto, me he negado a verla. Dije, luego yo desconecté todas las televisiones, todas las radios, no quería saber nada de qué pasaba, porque encima estamos haciendo lo mismo que con los Oscars. Estamos haciendo mercado, ¿no? Películas infumables, esta película es fantástica, que no son tan buenas como dicen, pero como hay que venderlas, se venden. Y se le han dado todos los premios del mundo a películas que para mí no se lo merecen. Y premios a actores y actrices que no se lo merecían en este momento y se les ha dado de manera incomprensible. Es decir, los Goya cada vez tienen menos comprensión. Sigue siendo un problema de complejo y un problema, el mismo problema. El cine español para mí no encuentra su sitio, hasta que no encuentre su propio estilo, como el francés, por ejemplo. El cine francés te puede gustar más o menos, pero tienen claro que ellos hacen cine francés, ¿no? Y al que le guste, y al que no le guste, no le guste. Woody Allen hacía su cine, y al que le guste, y al que no le guste, no le guste. ¿Qué era Woody Allen? Pues un engendro entre lo americano, lo europeo, bueno, él hacía su cine. El que no le guste el cine, pues mi cine que no vaya. Pero claro, aquí intentamos contentarnos, no sabemos qué, ese es nuestro problema. ¿Qué es lo que me aporta? No, es que es muy difícil. A mí lo que me aporta dedicarme a este mundo audiovisual es disfrutar cada vez que me levanto y tengo tiempo, no siempre lo tengo, y me pongo una película, por ejemplo, me pongo cualquier cosa audiovisual, pero una película de cine es lo que más me gusta, y me vuelvo a disfrutar con películas de 80 años, 100 años, o 15 años, y me vuelvo a emocionar, o me vuelven a gustar ciertas cosas que ha hecho el director para llegarnos a contar la historia. Eso es con lo que más disfruto, ¿no? Y luego, pues, intentar transmitir cómo hacer eso, ¿no? Intentar enseñar cómo hacer eso, ¿no? Y en la medida de lo posible hacerlo, ¿no? Pero sobre todo intentar algo que yo he visto, extenderlo para que la gente pueda decir, pues eso se puede hacer, ¿no? Y lo ha hecho este director aquí. Yo creo que eso es la magia esa que tiene el cine, de seguirte emocionando por mucho cine que veas y por muchas horas que estés delante de la pantalla. Eso es lo que más me gusta, es esa magia. El cine sigue siendo algo mágico, esa oscuridad, ¿no? Que era mágica al principio, para mí sigue siendo mágica. Entonces, eso es lo que más me sigue gustando, sentarme delante de una pantalla y quedarme embebido por la historia y meterme dentro y olvidarme de todo, ¿no? Esa capacidad de abstraerme del mundo real, ¿no? De estar metido en la propia película.